investigaciones periodísticas señalan como la pieza fundamental para dar con el cuerpo de Santiago. No existió un testigo que a mí me haya dado un dato certero sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida que después resultó ser Santiago Andrés Maldonado. Yo he tomado la decisión de hacer el rastrillaje, pero no porque haya habido un testigo que se comunicó con nosotros, que declaró ante el juzgado. La mentira la comenzó un mapuche que declaró que fue el que después lo dijo dónde estaba. ¿Por qué hicieron testimoniar a este mapuche esto? ¿Qué periodistas? ¿Qué organizaciones de derechos humanos? Había muchos que sabían la verdad. Es decir, construyeron un desaparecido. Infobae. El Papa Francisco llamó a la familia Maldonado y la invitó a una audiencia privada en Santa Marta. Fuerte comunicado de la familia Maldonado. Desde el primer momento, el gobierno nacional sembró pistas falsas. La familia de Santiago Maldonado lanzó un comunicado luego de conocerse las declaraciones del juez Gustavo Geral, en la que indica y desmiente la existencia del testigo E. Fuertes acusaciones contra el gobierno y los medios hegemónicos. Lo peor de todo de esta situación ha sido la declaración de Geral del viernes, donde él ha dicho que de manera engañosa y de manera inconclusa esta información de que Santiago no tendría lesiones. A partir de ese momento, de esa información, es que se ha montado esta campaña del gobierno y de medios oficialistas de que Santiago se habría ahogado. Había dos hipótesis, o que estuviera donde estaba, o que estuviera en Chile. Vamos a remitir a lo que dice la justicia y a lo que decía Geral. El juez, fueron 55 las personas que firmaron lo que finalmente termina diciendo Geral, el juez, el viernes a última hora. Sí, por favor, Claudio. Correcto. La autopsia todavía está encaminado a los últimos estudios, están haciendo el pool de vísceras que se llama para establecer las causas de la muerte y la data de la muerte. Pero todo hace pensar hasta ahora, según la cantidad de gente que había y que vio y que estudió y que acordó también lo que ahí se hizo y se filmó, se registró de todas las maneras, tardó un montón de horas, se firmó y se filmó, las dos cosas, para que después pueda ser cotejado con un tercero que no haya estado ahí. Que aparentemente es lo que se parece que fue, que se ahogó en aquel primer momento. Las circunstancias de ese supuesto... Yo me quedé en un paso previo, es que no presentaba signos de violencia, ningún disparo. Hubo alguna de los presentes, me acabo de enterar recién mientras manejaba, algunos de los presentes en esa autopsia, vinculado con alguna de las querellas, vinculado con algunas organizaciones de derechos humanos que solamente buscaron golpe durante 7 horas con lupa, con microscopio, todo, y no encontraron ninguno. Yo no lo sabía esto, me enteré recién. Esto por un lado. Después, bueno, tenemos las declaraciones del juez de hoy. Hay una pequeña controversia. Si me permitís un segundo, yo creo que se puede saldar de una forma. Hay un testigo famoso que se duda estaba, no estaba, existe, no existe, etcétera, etcétera. Es una de las personas cuyo testimonio fue recogido por los abogados de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos allá. Esos primeros testimonios que estaban fuera de la causa, y ahí es donde viene la llave de lo que puede haber una contradicción. No fueron nunca incorporados al expediente, pero el juez los tiene, fueron formulados para después con eso armar un caso, por supuesto, desaparición forzada de personas acusando al Estado argentino. Entonces eso vino aquí, la Cancillería Argentina lo tramitó hacia afuera y le dio parte al juez con una fecha, con un documento oficial, y fue también remitido un domicilio electrónico al juez Geral. Juez, está esto, ¿usted qué hace? ¿Lo avala, no lo avala? Y eso quedó como medio en una nada. Pero el testimonio existe y había dicho que Maldonado fue golpeado, secuestrado, etcétera, etcétera, por la gendarmería. ¿Es una persona con nombre y apellido? Con nombre y apellido, que el nombre está, el apellido está, exacto. Pertenece a la comunidad mapuche, etcétera. Fuentes de la causa, que no son del juzgado, pero son de la causa, dicen que esa misma persona después cambió su primer testimonio, porque son pocos los que están ahí, se conocen, y fue uno de los que dijo, la verdad es que pasó otra cosa, este chico... Sí. Carolina. Bueno, dos temas. Primero, se murió un joven, que es el tema que me parece que no merece discusión, porque escuché tanto después, no acá, sino los que opinaban que si se murió, que si no se murió, que si fueron los mapuches más violentos, los menos violentos. Segundo tema, yo estoy defraudada con el estado de mi país, porque yo no entiendo por qué como Argentina tengo que tomar como natural que existan dos comunidades mapuches que a su vez están enfrentadas, a las cuales yo les tengo que pedir permiso para entrar a un lugar en mi país. Segundo tema.
Tercer tema, desafortunadísimas en campaña electoral menciones a las que han hecho referencia líderes de opinión, como Lilita Carrió. Vos no podés comparar un hecho como este ni con Walt Disney, ni con... Ahora, lo último que quiero decir es, ¿qué nos pasa que no pudimos pensar que a lo mejor la desgraciada muerte de este joven obedecía a un hecho desgraciadamente fortuito? Un joven que es activista, que defiende sus ideales, enfrentado a una situación de violencia en donde podría haber pasado que, digamos, esas fuerzas de seguridad lo hubieran lastimado, pero nunca se planteó que a lo mejor se ahogó. Pero Caro, perdón, yo quiero sumar una cosa a lo que decís vos. Que a lo mejor tuvo un paro cardíaco. Exacto. Que a lo mejor tuvo un hecho de lo que los médicos muchas veces determinan como muerte blanca. Yo lo que digo es que a veces estamos tan enviolentados, tan necrofilados o queremos tener una versión nuestra, pero hay algo que es categórico, y lo quiero remarcar porque Manuela Castiñeira, en este mundo, yo creo lo que a mí se me ocurre y lo demás es mentira, está desautorizando a 55 peritos. Los 55 peritos que estaban allí y que tomaron una determinación consensuada, más 5 querellas. ¿Qué significa? Que dentro de las querellas está la familia Maldonado y dentro de los peritos está el de la familia Maldonado. No hubo una objeción al resultado del día viernes. Esto marca una pauta que la tenemos que respetar. Esto es científico. Yo no puedo estar descalificando una autopsia porque no me conviene, porque inventé un relato y como es en desacuerdo a lo que yo pienso, lo tengo que descalificar. Pero el problema no es Manuela Castanera, disculpame. El problema es Cristina Kirchner. Porque Manuela Castanera, con todo respeto, pero Cristina Fernández de los medios Kirchner oficialistas, no sé qué estupidez dice. Cristina Kirchner, candidata a senadora hasta hace muy poco tiempo, expresidenta de la Nación por 8 años, dijo: hay una desaparición forzada de Santiago Maldonado. Bueno, no es verdad. Pero la gendarmería no es la misma que estaba en 2015. Lo que cambió es el gobierno que da las órdenes. Eve de Bonafini dijo: Macri mandó a matar a Santiago Maldonado. El presidente le bajó la orden a la Bullrich, que es una sirvienta, y los gendarmes cumplen órdenes. Jones Wallace dijo: sostengo que Macri mandó a desaparecer a Maldonado. Y como dijo el otro día Noriega, se acabó la ideología, habló la ciencia. No hay golpes, no hay orificios de bala. El tiempo de permanencia del cadáver en el agua sería de entre 60 y 78 días. Maldonado tenía mucha ropa encima, 31 kilos más que su peso normal. Y las causas de muerte, por lo que está trascendiendo, serían inmersión, ahogamiento, hipotermia o shock térmico. No hay señales de ahorcamiento. Ciencia mata ideología. ¿Te acordás en varias oportunidades distintos políticos kirchneristas y intelectuales y demás sostenían que Macri era la dictadura, ¿no? Quienes vivimos la dictadura entendíamos claramente la idiotez de semejante aseveración y la falta de respeto a quienes tuvimos que escaparnos, que nos bombardearon, que entraron a nuestras casas con acitaca y comparar una cosa con la otra siempre fue absurdo. Cuando uno entra a investigar un caso, lo primero que tiene que hacer es no tener ninguna hipótesis previa, porque las hipótesis previas lo único que hacen es que uno naturalmente deje de mirar aquellas otras cosas que están al alcance y uno, como no le cierran con hipótesis previa, y las hipótesis previas se tienen a veces simplemente porque uno es un tarado para investigar o porque uno tiene mala fe para investigar. En ambos casos termina siempre mal. Acá había un elemento que era contundente, el chico no estaba y había que buscarlo. Había tiempo, en algún momento se iba a encontrar, si efectivamente estaba ahí, y si no se iba a encontrar, íbamos a encontrar por qué no se encontraba. Lo que no puede pasar es que se haya tenido a la sociedad del modo que se tuvo. Y es muy probable, yo digo con total convicción, que si en su momento se hubiesen dejado de joder con la política y hubiesen simplemente buscado al chico, lo hubiésemos encontrado a los 3 días. Porque el perro, ese perro que no dejaron que siga su camino, iba para ese lado. El primer perro ese que... Lo frenaron. Lo frenaron. La otra cosa que ningún juez puede explicar es cómo un río, nosotros nos quejamos de que hay un señor que se llama Luis en el sur que tiene un lago y no nos deja entrar. ¿Por qué nos quejamos? Porque el lago es nuestro. Nadie nos puede impedir a un argentino ir a ese lago. Nadie nos puede impedir meternos en el río. Ni los mapuches ni nadie. El río es mío, es tuyo y de cualquier argentino. Entonces el juez no tiene por qué dejarse patotear por un grupo de pibes y no entrar al río, porque el río es de todos. Doctora. Y el chico estaba ahí. Sí. Sí, a mí lo que me parece con relación a esto, coincido con lo que dijo John y con lo que dijeron los otros colegas acá anteriores. Claramente vemos como un sector del kirchnerismo tiene la intención, y la va a seguir teniendo,
de plantarle un muerto a este gobierno. Quiere una desaparición forzada claro, a toda costa. a toda costa, y eso es claro y lo va a seguir haciendo. No quiere que termine su gobierno en forma democrática y que sea reelegido o no de acuerdo a lo que quiere la gente. Ellos quieren que el gobierno de Macri termine antes, que se vaya cuanto antes, y van a hacer todo para eso. En el medio hay un muerto, nos ocultaron la verdad durante muchísimo tiempo, nos cambiaron, nos hicieron creer otra cosa, ver otra cosa, con el sufrimiento de la familia realmente. Entonces, creo que lo que Eso nos no está en merecemos... discusión, ¿no? La familia parte. Exactamente, el sufrimiento que sienten y que en el medio... Creo que estamos hablando de la utilización que hubo. Exactamente, y en el medio, para ellos también fue terrible tener que escuchar y ver, digamos, todas las voces. Y creo, sí, acá coincido, que ninguno de los políticos, ninguno, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de nadie, estuvo a la altura de las circunstancias. Hemos escuchado las barbaridades más grandes durante este tiempo y nadie realmente se Ni las puso... organizaciones de derechos humanos. Exactamente. Porque desprestigiaron algo que era importantísimo, que siga siendo útil para nosotros. Porque a mí me gustaría que el CELS, que fue lo mejor que tuvo en su momento, junto con las madres y las abuelas, uno pueda confiar en ellos, porque es donde uno se refugiaba cuando te perseguían. Y hoy están tan desprestigiados por su conducta, han hecho tantas cosas terribles. Ya no hablo de la corrupción, de la guita y demás. Estoy hablando simplemente de haber politizado algo tan puro como son los derechos humanos. Yo creo que, en primer lugar, sin la conciencia, sin los organismos de derechos humanos, sin la lucha de la familia, no hubiéramos encontrado jamás el cuerpo de Santiago Maldonado, porque hubo más de 70 días en los cuales se buscó desviar la atención, primero defender a la gendarmería, decir que la gendarmería solo había llegado hasta la ruta, después se reconoció que había llegado hasta el río, pero se negó que se había actuado sin orden judicial, ilegalmente, y gracias a la denuncia de la familia, de los organismos de derechos humanos y de todo lo que se movilizaron para pedir justicia por Santiago Maldonado, es que hemos encontrado el cuerpo. Hubo un juez que fue recusado porque justamente fue incompetente para analizar el caso, y hubo un gobierno que le negó la palabra a la familia durante todo el tiempo que estuvimos buscando a Santiago, y que además decidió plantar pruebas falsas, como dice la familia. Decidió primero decir que estaba en Chile, la propia Carrió lo dijo, decidió decir que hay un pueblo de Entre Ríos que todos eran parecidos a Maldonado, dijo que Santiago pertenecía a la RAM, inventó cualquier tipo de versiones y se buscó silenciar este tema en los medios de comunicación. Y el presidente hasta el día de hoy no ha dado un solo mensaje al pueblo argentino que nos explicara qué pasó con Santiago Maldonado y cómo tuvo que ver los funcionarios que de él dependen, porque Pablo Nochetti estaba ahí nacional a 7 kilómetros de donde fue el operativo irregular de la gendarmería. Coincido en algunas cosas y en otras no. Coincido en el papelón de Carrió, coincido en que Patricia Bullrich se puso el saco de gendarme. Para silenciar los medios de comunicación, que estuvimos 2 meses y medio todos los días hablando del tema, no coincido. Y yo creo que te faltó algo, que usaron a Santiago Maldonado para decir que Macri era Videla, que no hay Estado de Derecho. Se dijo en la Argentina, no hay Estado de Derecho. Se dijo, en Argentina desaparece gente, como si todos los días desapareciera una persona. Bueno, la desaparición forzada lo dice la causa. Se dijo que López era un... ¿Te acordás? La causa dice que es desaparición forzada. No significa nada. Es la carátula. Se dijo que Argentina... Si sabés de ley, puede cambiar la carátula mañana mismo. No digas, vos no des por... Es decir, vos no podés decir dice la carátula, que la carátula... Pero la carátula cambia pasado mañana. Bueno, no cambió todavía. Pero no cambió porque el juez no tiene los huevos para cambiarla. a la causa. Porque el juez no tiene los huevos para cambiarla. Bueno, vos estás adjetivando al juez de una manera muy agresiva. Por supuesto que primero sí. limitate a lo que dice la causa, porque si no te gusta un juez cuando piensa como vos, no te gusta un juez como no piensa como vos. Por favor. No seas tan agresivo, Gabriel. No podés agredir al juez y a todos los que no piensan como vos. Sos muy autoritario con lo que estás diciendo. Agredís a los organismos humanos, agredís al juez, agredís a la familia. No quiero gritos. A ver, cortamos el... Los organismos de a ver, derechos por humanos favor. esa pantomima. Por favor, Gaby. Sos muy autoritario, Gabriel. A ver, doctor. A mí lo que me parece que ha sido muy grave en los últimos años es la manera selectiva como se tratan sucesos muy semejantes y que quitan autoridad a quienes precisamente invocan, por ejemplo en esta situación, que es muy triste, y que no les importó para nada lo que pasó con los indígenas en el norte. Nada. Que fueron acribillados. O con Marcelino el aire. Nada de nada. No hubo ni una sola reacción. El caso de Nisman ya es directamente atroz. Y cuando vemos lo que pasó ahora, el modo como se trató el cadáver de Nisman, que la misma presidenta, después de la manifestación, decía ellos son la muerte, nosotros somos la alegría, en esta ocasión el tratamiento fue impecable. ¿Cómo se aseguró que 55 peritos trabajasen? ¿Cómo se lo trasladó?
el modo como se llegó a encontrarlo. Creo que es un modelo, hay que comparar siempre una cosa con... Y los organismos de derechos humanos, más allá del papel extraordinario que tuvieron durante la dictadura, también hacen esa selección. Porque frente a los hechos que yo enumeré, yo no vi que nadie reaccionara. Frente a Nisman, ¿cuál de estos organismos reaccionó? Al contrario, hubo comentarios contra él. Sí, a ver, Claudio, que tenemos novedades, sí. Puedo decir que el gobierno ya está preparando las querellas que va a hacer y las denuncias contra todos los que considere o la justicia establezca que pudieran haber sido testigos falsos, denunciantes falsos. O sea, no va a haber impunidad para los, comillas, Matías Santana de este caso. No sé si será Matías Santana un denunciado o no, no me consta. Falso testimonio, El de los binoculares, el que dijo, vi, los binoculares los perdí, no era, vi la camioneta, el Unimog, la cosa blanca, todo eso. Sea quien sea, y sea quien sea, yo interpreto, esto ya es de mi cosecha, pueden haber sido o las personas que hablaron dentro de la causa o sus inspiradores. ¿Y Elisa Carrión dijo un 20% entra dentro de eso o no? No sé. Sí. Yo creo que el juez está tratando de ser muy... Marilena, perdón. Sí. Carolina, espera, me equivoqué. Que está tratando de ser muy prolijo, tratando de aislarse de las situaciones políticas en la medida de lo posible. Es cierto que la carátula puede ir cambiando, obviamente esto lo sabe cualquier abogado, en la medida de que los hechos lo vayan marcando, modificará o no la carátula, que hoy sigue siendo la misma. El juez es muy cauto, dice hay que esperar 15, 20 días que yo tenga los resultados definitivos de la autopsia para poder tomar una decisión de cómo avanzar. Uno lo puede cuestionar, la verdad es que este juez está abocado, recordemos que le sacaron todas las otras investigaciones, solo tiene esta para investigar y él lo que dice es que necesita tener los resultados para tomar decisiones y ver cómo avanzar y tomar medidas. Ahora, yo lo que quiero plantear, ¿no? De ahora en más es cómo vamos a hacer los argentinos para confiar en una fuerza de seguridad que nos tenga que proteger y para vivir una sociedad en la cual se cumplan las leyes, en una sociedad libre, democrática, como la que queremos ser. Pienso, ¿no? Más allá de quién nos gobierne. ¿Cómo va a ser? ¿Quién nos va a proteger? Yo creo Carolina, ¿hacia dónde podemos ir? Es la pregunta. Claro. Es la pregunta, porque mientras yo lo escuchaba, que, bueno, Valdés es muy apreciado por todos. Pero nosotros no conocemos la problemática del sur también, ¿eh? Claro, pero la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a vivir sin gendarmería? No estoy hablando puntualmente de este caso. ¿Cuál es la función de un gendarme? Sí. Que muchas veces lo hemos hablado acá, porque cuando los trasladan a los gendarmes a Gran Buenos Aires, para un tema de seguridad y demás, y los veíamos dormir en lugares precarios, que no conocían los lugares, también decíamos ahí, che, los gendarmes no están para eso. Entonces, es tan fuerte la reestructuración que hay que hacer, si hay que hacerla, porque yo estoy segura que de los 8 gendarmes que están ahí, o 10, o los que participaron, si hay alguno que no actuó dentro del protocolo, merece que le caiga el peso de la ley como a cualquier ciudadano. Sí. Pero si no, todas las generalizaciones de los principios de autoridad en pos de lo que vivimos, comparto con Gabriel, en pos de lo que vivimos, no sirven para proyectarse en un país. Porque nosotros vamos a necesitar como país de fuerza de seguridad. El mundo la necesita. Lo que hay que hacer es aplicar un sistema que nos permita tenerlas lo más integradas posible. Perdónenme, aplicar la ley, chicos, es imposible. El gobierno argentino ahora, más allá del caso Maldonado, tiene un problema gravísimo, porque nos enteramos que en la Argentina hay lugares donde no impera la ley. Este juez, que tiene una parte positiva, es increíble que para entrar a ese territorio sagrado o toda esa mentira, pasando la tranquera, permite que palpen a la fuerza de seguridad. A un prefecto le arrancaron los dientes el día que encontraron ahora el cuerpo de Santiago en el agua. Entonces el gobierno argentino nos va a tener que dar una explicación cómo que dentro de nuestro propio territorio hay un lugar donde impera una ley propia, que es la ley mapuche. ¿Qué es la ley mapuche? Un minuto, sí, Costa. Cuántas cosas, ¿no? A ver, primero me parece que hay diferencias. Yo creo que bien lo planteaba el doctor Sapsay sobre cómo se fue resolviendo o encarando un tema que era complicado. Entonces, la manera... Yo creo que además este es un tiempo que ya estamos a nada de que el juez con los peritos puedan determinar qué fue lo que pasó. Creo además en esto que decía Claudio sobre el gobierno, cómo va a ir avanzando. Bueno, en aquellos casos, si los gendarmes no cumplieron y cometieron
algunos delitos, bueno, seguramente va a haber los procedimientos internos, se irán a hacer las querellas, pero me parece que ya es un tiempo con respecto a este tema, es que no falta nada para que el juez con los peritos determinen qué fue lo que pasó. Pero hay un problema. El gobierno tiene un desafío, ¿no? Porque si no estamos en los extremos de siempre, que es zona liberada o un muerto. La locura argentina de los extremos, del péndulo. El sábado detuvieron al hermano de Jones Walla, que se llama Nicolás Daniel Hernández Walla. Tenía 6 bombas molotov el pibe. 6 bombas molotov. Eran 200 militantes que estaban agrediendo a la gendarmería en el Bolsón. Tiraron bombas, piedras y prendieron fuego a autos. Otra vez. ¿Qué dijo el hermano, el que está preso, el líder de la RAM, Jones Wallace? Dijo, esto no va a quedar así. La sangre no debe ser negociada jamás. Tiene que haber venganza, en referencia a Maldonado, de los sectores populares, del pueblo organizado. No tengan dudas, si escucha esto, de que si yo estuviera libre, estaría en las barricadas tirando bombas molotov, estaría atacando los símbolos del capitalismo contra los que Santiago combatió por los reprimidos. Macri y Patricia Bullrich son unos hijos de... Este gobierno es el brazo civil de la última dictadura militar. Qué desafío, ¿no? Que ahora tiene, no este gobierno, el Estado, los sucesivos gobiernos, porque tiene una zona en el sur, como dice Paulo, absolutamente descontrolada. Y se profundiza a partir de lo que pasó con Santiago Maldonado. Lo que planteo es que creo que el Estado y todas las fuerzas, en este caso hay un juez que tuvo que negociar. Mi pregunta es, ¿puede haber un territorio frente a una causa judicial en el cual un juez no pueda ingresar? Porque acá el juez necesitaba ingresar para encontrar un cuerpo o lo que fuere. O sea, estaba haciendo una gestión. Más allá de que creo que no puede existir un territorio... Creíamos que no existía, de hecho, doctor. De hecho, pensábamos que no existía. El Estado es una persona única y tiene el monopolio del uso de la fuerza. Si aparecen estos bolsones en los cuales el Estado no puede entrar, evidentemente es un fracaso y una suerte de fragmentación del Estado. Lo otro que quería decir a raíz de los gendarmes es que la gendarmería está para cuidar las fronteras. Si se la tiene que utilizar para esto es por el fracaso de las fuerzas policiales. Entonces nos tenemos que abocar a formar fuerzas policiales de la democracia y mandar a los gendarmes a la frontera, particularmente en el norte, a luchar contra los narcos. Para eso están preparados.